Bien. Bienvenido nuevamente a este podcast de geriatría, gerontología y trabajo interdisciplinario. El día de hoy tenemos a un gran fisioterapeuta, bueno, kinesiólogo, que viene siendo más o menos lo mismo, es Iván Faúndez Andrade. Él es kinesiólogo, maestro de educación física, maestro en terapia manual ortopédica, maestro en osteopatía, doctorado en quiropraxia y tiene doctorado en osteopatía. Pues bueno, Iván, es muy largo tu currículum. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Hola Humberto, muchas gracias por todo, por la invitación. Principalmente gracias también por hacerme parte de un poquito de esta plática, de conversar un poquito cómo lo vamos a ver. Bastante bien, gracias. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo está Mérida? Bien, 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 aquí con un poco de frío para algunos yucatecos, muy agradable para otros, pero bueno, aquí estamos empezando los frentes fríos. Digo, Iván viene seguido aquí a Mérida porque es profesor de posgrados aquí en la Universidad Modelo, es igual un gran amigo, con el cual hemos ya hecho una Ujú. relación de varios años, pero además la realidad es que yo te admiro muchísimo por todo tu currículum profesional y pues bueno, evidentemente por el nivel de fisioterapeuta que eres, ¿no? Creo que es una buena pregunta para empezar. Para ti, ¿cuál es la diferencia que hay entre un kinesiólogo y un fisioterapeuta? Mira, en Chile la carrera es kinesiología. Nosotros somos licenciados en kinesiología y lo que busca la kinesiología es abordar un poquito también nuestra formación técnica en Chile. Está basada principalmente mucho también en el área respiratorio, neurológico, en geriatría. Como tú sabes, por ejemplo, y lo que hemos hablado muchas veces, es que en Chile existen muchos programas, ¿ya? Respecto al adulto mayor, en la cual está inserto el kinesiólogo. Está el programa, por ejemplo, musculoesquelético, que es un programa que se llama CCR, que es el Centro Comunitario de Rehabilitación. Están los programas ERA. Los programas ERA son para las enfermedades respiratorias en los adultos. Están los programas para neurología adulto. Están los programas de discapacidad adulto. Entonces, el kinesiólogo ha tenido mucha formación con respecto a esto de la geriatría, mucha expertise respecto a todo lo que es las enfermedades respiratorias. Entonces, nuestra formación, yo te estoy hablando del año 2003 hasta el 2007, es una formación bastante fuerte en el tema de respiración, sobre todo en el área respiratoria, en el área geriátrica también. Eh, yo vengo de Chile. Chile ha sido un país que en los últimos censos ha demostrado un cambio importante en la población adulto. Ha crecido mucho la población adulta respecto de la natalidad. Entonces nuestra población, nuestro país está envejeciendo, como en algunos otros países, por ejemplo, europeos que al principio partieron. Y eso fue como que a nosotros nos motivó en términos generales a poder trabajar fuerte en el área geriátrica. Entonces creo que la diferencia pasa un poco en los contenidos, pasa un poquito en la formación o en el número de horas que se le dedica más a ciertas áreas respecto de otras. Pero bueno, os digo, sin engancharnos así tampoco mucho con el tema del contenido académico, creo que aquí en México, por ejemplo, digo, México es muy extenso también, todos somos fisioterapeutas. Digo, hay creo que una o dos escuelas que tienen el licenciado en kinesiología. Este, y sin embargo, hay una diferencia abismal de contenidos. No hay una homologación en cuanto a la formación básica, anatomía, fisiología y demás. Y luego ya en la parte técnica, como hace referencia, pues bueno, sí, sí, cada universidad, a pesar de que te da de todo un poco, se va centrando en diferentes aspectos con los cuales, pues bueno, evidentemente su coordinador ha como orientado más el programa, ¿no? Definitivamente. Y bueno, ustedes se nota que son expertos en esa parte de respiratoria. Yo ya tenía conocimiento de los programas que mencionas, ¿no? Por ejemplo, el programa ERA, este, pero además se volvieron líderes en vacunación. Están ahorita con el COVID, encabezando casi la lista en porcentaje de vacunación. Platicábamos igual hace unas Mm, semanas cómo les pedían una vacuna extra para salir del país, ¿no? Y cosa que aquí claro. nos hemos visto un poquito rezagados también, ¿no? Entonces le han dado mucha importancia a esta parte del adulto mayor porque al final de cuentas es una de las poblaciones más vulnerables, ¿no? Ante esta infección.
Entonces, Iván, pues Pues bueno, sí. ya platicando un poquito más con respecto a tu consulta, cuando te llega un paciente adulto mayor, normalmente, ¿qué evalúas? Digo, yo sé que es algo como muy general la pregunta, pero bueno, ¿qué es lo primero que ves? ¿En qué cosas te fijas? Mira, hemos tratado de categorizar acá en la clínica un poquito a los adultos mayores. Cuando vienen los adultos mayores por patologías musculoesqueléticas, las tratamos de canalizar entre los tres fisios que trabajamos acá en la clínica. Cuando vienen adultos mayores post secuela, por ejemplo, de alguna enfermedad respiratoria, en la cual nosotros podemos apoyar un poco, sobre todo en las técnicas respiratorias, principalmente ese paciente lo abordo yo directamente con un abordaje más kinesiológico, más kinésico, sobre todo en el área respiratoria. Y cuando tenemos pacientes neurológicos también, nos repartimos entre los tres fisios y en algunos casos, por ejemplo, pacientes que son eh, un poquito más delicados con respecto a... tenemos que considerar, Humberto, que el adulto mayor nos visita por un desgaste degenerativo en términos musculoesqueléticos, pero también tiene multisistémico. Entonces tratamos de hacer un abordaje muy general primero, para después ya ir un poquito limpiando todos estos síntomas que se van presentando y poder llegar ya de lleno a un abordaje más específico. Acá hacemos abordajes, como te digo, musculoesquelético, neurológico, respiratorio y el abordaje osteopático que directamente lo hago, eh, en este caso yo, y por eso trabajamos a la par nosotros tres, los tres fisios que trabajamos en la clínica. Tratamos de darle un abordaje general, un abordaje global y tratar de ir poco a poco limpiando, como te digo, cada una de las patologías que se van presentando en nuestra consulta. Sí, me parece como una buena administración, ¿no? Porque cuando me empezabas a decir ahorita lo de la división por patologías o por diferentes áreas de trabajo, yo sí dije, pues lo segmentan un poco al adulto mayor, ¿no? Pero ya vi, o sea, a lo que hace referencia es que lo segmentas, pero no dejas de atender su globalidad, ¿no? Sobre todo, pues, Exacto. con este enfoque osteopático que tú tienes. Y en esta parte de osteopatía, ¿cómo ves toda la parte de la osteopatía visceral? ¿Cómo le siente al adulto mayor? ¿Tiene buenos beneficios o cuesta mucho trabajo lograr que tengan esos beneficios? Por ejemplo, pacientes con estreñimiento, con colitis, con ese tipo de Fíjate que patologías. cuando trabajamos con pacientes en el área de la osteopatía, eh, bueno, a la tercera, cuarta sesión empiezas a ver cambios sumamente importantes en el paciente. Por ejemplo, la osteopatía también la asociamos con cambios de vida, un poquito cambios de estilo de vida. Tratamos de coordinar un poco mejor también su alimentación, tratamos de coordinar un poco la medicación. Eh, Nosotros también en nuestra red de apoyo que tiene la clínica, trabajamos con algunos especialistas, por ejemplo, trabajamos con un neurocirujano cuando hay patologías muy severas en términos de columna, trabajamos con una internista cuando tenemos eh, alguna diferencia en términos de alguna enfermedad, que los resultados no nos esté generando como la confirmación efectiva. Y también trabajamos con algún geriatra que también nos está ayudando en la parte del adulto mayor. En términos de la osteopatía, bueno, la osteopatía lo que busca también es nivelar un poco el sistema, es tratar de equilibrar el sistema. Entonces, trabajo mucho lo que es el área visceral, como tú mencionas, trabajo mucho también el área circulatoria, es decir, todo lo que es el angiotoma, asociar un poco todo este mapeo que tiene el cuerpo. Y cuando aplicamos la osteopatía a nuestros pacientes, a la tercera, cuarta sesión, te encuentras con un paciente que ya está generando un cambio importante, se está empezando a ordenar o a equilibrar un poco su sistema y después ya ordenar esto también con la actividad física. Entonces, cuando vemos osteopatía, también agregamos acá en la clínica lo que es fundamental y a lo cual siempre escucho tus presentaciones con respecto al ejercicio físico, prescribir ejercicio físico. Entonces creo que eso es la base fundamental de todo esto. Claro, y en esta parte, digo, nos mencionabas que uno de los aspectos importantes va a ser el cambio del estilo de vida.
¿qué tan difícil es que el adulto mayor cambie su estilo de vida? Porque, bueno, ya trae varios años, ¿no? Llevando ese ritmo o esos hábitos o no tan hábitos, ¿no? Mira, el caso de la alimentación es fundamental. O sea, sabemos que cuando llega un paciente que viene con estreñimiento, con un intestino inflamado, con un sistema digestivo muy congestivo, lo primero que nosotros tenemos que hacer es cambiar un poco algunos hábitos alimentarios, algunos alimentos que son inflamatorios, y esos alimentos tenemos que erradicarlos por un periodo de tiempo para que este sistema vuelva a generar un equilibrio. Y en base a eso, el paciente, cuando tú le das el fundamento, sí lo toma importante, bueno, sí, estoy tomando esto, y estás tomando, estás comiendo, estás consumiendo demasiado, excesiva carne, sí, lo estoy haciendo. Entonces, tratar nosotros de bajar un poquito los sistemas al sistema, bajar ese proceso inflamatorio y ayudarlo con esto, con hábitos alimentarios, hábitos en salud de vida, en caminar, en hacer un poquito de ejercicio durante el día, en cambiar algunos aspectos importantes del sistema y lo que nosotros vamos movilizando en la clínica, y vamos haciendo un poquito de feedback entre lo que hace el paciente en casa y lo que vamos haciendo nosotros. ¿Tienen nutriólogo ustedes allá en la clínica? En la clínica no tenemos nutriólogo actualmente, Humberto. Trabajamos un poco con lo que nosotros hemos ido desarrollando en cuanto a formación. Eh, Cada uno de nosotros se ha ido formando en algo y lo trata de ir aplicando un poco a la formación de nuestros pacientes. Creemos que el nutriólogo por lo general es un compañero que tiene que conseguir el paciente, siempre le decimos, le sugiero que es necesario que vaya con su nutriólogo. Nosotros damos algunos tips alimentarios, nada más, en base a nuestra formación, eh, respecto a lo que es dolor, a lo que es proceso inflamatorio. Claro, Y lo demás, bueno, hacen recomendaciones, pero siempre refieren al especialista, ¿no? En exacto. nutrición. ¿Y qué tan importante ves la referenciación hacia el psicólogo? Que a veces Mira, en nutrición nos cuesta un poco, ¿no? Así como que pensar en un equipo más amplio, pero sí, digo, a mí me parece muy importante. Quiero saber tu experiencia con esto. mira, acá nosotros creemos mucho en el aporte o en el apoyo también del equipo interdisciplinario. O sea, para nosotros es importante el psicólogo. Y de hecho, por ejemplo, varios de nuestros pacientes que son psicólogos, tratamos de derivarles a nuestros pacientes añosos. Cuando vemos, por ejemplo, un paciente que está solo, que no tiene una red de apoyo, que viene a la clínica solo, que está cursando un inicio, un proceso depresivo por esta soledad que lo está rodeando, sí, le sugerimos ir con nuestros pacientes o nuestros colegas que son, o sea, con nuestros especialistas que son psicólogos. Nosotros derivamos, por lo general, acá cerquita hay una psicóloga que se especializa en el adulto mayor porque de hecho ella tiene un centro adulto mayor. Entonces tratamos de canalizarlo con ella, buscando algunas estrategias de acompañamiento a los adultos mayores. Y se vuelve relevante, ¿no? Porque a veces, digo, no sé qué tanto te ha pasado, pero hay ocasiones donde el tratamiento fisioterapéutico, o sea, el éxito del tratamiento fisioterapéutico radica en que el paciente vaya superando esta cuestión emocional que pueda tener igual ahí trabada, ¿no? Entonces, Ujú. creo que es un punto que sí tenemos que seguir trabajando mucho y pues bueno, este trabajo interdisciplinario, que además allí hay un tema importante, ¿no? Porque del librito podemos leer la importancia del trabajo interdisciplinario. En las clases lo podemos mencionar mucho, pero no es tan fácil el convencer a un paciente. Primero, atenderse con diversos profesionistas, ¿no? Le puedes ir diciendo, puede ser, pero depende de muchos factores, incluyendo tiempo, dinero, disponibilidad, la familia, que vayan a querer generar este grupo de apoyo que va a ser con base en varios profesionales, ¿no? Pero siempre hay algunos factores extra. Y yo creo que también, por ejemplo, Humberto, está en que el fisio, en este caso nosotros, tenemos que generar también la consulta que sea como un espacio de afectividad. O sea, que el paciente no entienda que solamente viene a una terapia y se acabó. O sea,
nosotros tratamos en lo posible, por ejemplo, de interactuar un poco con el paciente. Nuestras estrategias de trabajo son, cada vez que está la consulta del paciente, se le recuerda a todos los pacientes un día antes que al día siguiente tienen consulta y a qué hora. Y al día siguiente tratamos de aquellos casos como bien particulares, tratar de contactarlos, cómo amaneció, cómo estuvo con su terapia, cómo va, y darle un poquito de seguimiento. O cuando derivamos al paciente con un especialista, le estamos también dando seguimiento. Fue a su consulta, asistió, qué le dijo, tratamos de enviar un informe, si es que se requiere, nosotros tratamos siempre de elaborar el informe, cosa que el especialista que lo recepciona entienda que lleva también un proceso de acompañamiento y que es parte de este proceso de búsqueda para mejorar, como te digo, eh, a nuestros pacientes, acompañarlos, guiarlos, apoyarlos. Entonces, siento que también es importante el proceso de acompañamiento. Creo que el oficio de repente nos ponemos muy tecnicistas, tratamos y se acabó y no lo veo hasta 15 días más. Pero en ese lapso tú le dejaste tareas, herramientas, tratamos también de enviar los videos de los ejercicios para que lo recuerden, pero siempre que como te digo, son estrategias que uno va tomando en el equipo y, y esa estrategia de acompañamiento es fundamental para nuestros pacientes adultos mayores. Sí, creo que es una gran herramienta esa que utilizan para tener un mayor apego en el tratamiento, ¿no? Porque se siente obviamente acompañado, se siente, inclusive presionado pudiera ser, ¿no? Porque están detrás de mí para ver cómo estoy evolucionando y pues Sí. obviamente eso le motiva a hacer sus ejercicios, ¿no? Entonces me parece que es una muy buena estrategia. Y bueno, ya entrando un poquito más, mencionabas cómo lo vas evaluando, cómo vas conociendo a tu paciente, pero ¿cuáles son las patologías o las disfunciones más comunes que te llegan hoy en día al consultorio? Hoy en día las patologías como más frecuentes son, bueno, músculo esquelético, las rodillas, articulaciones con la rodilla, cadera, hombro, por ejemplo, muchas patologías de rodilla, de cadera y de hombro son las que más frecuentes, más asociadas a las patologías de columna. Dentro de las patologías de columna, fíjate que se ha hecho como un denominador común en este último tiempo. Yo estoy hablando de unos 6 meses a la fecha. Muchas patologías de los pacientes de columna con una meralgia parestésica por compresión de L3, de L2, de L3. Entonces, se ha hecho como también algo frecuente esa sensación ardorosa en la cadera, que muchas veces se confunde con una banda iliotibial, pero la mayoría de las patologías que hoy estamos recibiendo, que son musculoesqueléticas, son ya sea rodilla, cadera, columna, lumbar y hombro. Otra de las que se han repetido también son patologías, por ejemplo, neurológicas, pacientes con algún ACV secundario, con proceso hemipléjico, algunos pacientes también EPOC hemos tenido. Fíjate que con los pacientes EPOC también hemos sido como medios críticos con respecto a los tratamientos que se están dando y a muchos de ellos los manejamos un poquito con el tratamiento que se hace en el programa ERA. Eh, ¿Por qué? Porque a veces llegan que le están bombardeando con inhaladores, con una cantidad de inhaladores cada cierto, entonces hay que tratar de ordenarlos un poquito y fíjate que mejoran harto, ayudados con el ejercicio físico. Y como nosotros no vemos pacientes, por ejemplo, domiciliarios, para eso nosotros cuando nos llaman se deriva a un colega nuestro que él hace solo domicilio, entonces con él derivamos por ejemplo, los pacientes que están con algún episodio de dismovilidad, algún síndrome de dismovilidad. Entonces, esos pacientes, lamentablemente, a la clínica, como no es muy fácil el acceso, no los podemos ver y mandamos un colega nuestro que es quien hace solo los domicilios. Pero en términos generales, las patologías más frecuentes son artrosis de rodilla, artrosis de cadera, artrosis facetarias, lesiones lumbares, lesiones de hombro, ¿bien? Son las más frecuentes. Todas las artrosis y sus posoperados de lo mismo, ¿no? Claro,
Las operaciones de cadera, de rodilla, Digo, bueno, ese es un área que a mí me gusta mucho tratar. los de Porque rodilla, todo lo protésico, porque, o ah, sea, tiene una evolución normalmente buena, ¿no? Y a un buen ritmo, entonces vas viendo avances, 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 avances. A diferencia de la parte neurológica que tiene su alta complejidad y que hay fisios que se dedican a eso al 100%, son avances muy lentos, entonces, pues no me llama tanto la atención, ¿no? Pero bueno, cada quien escoge su área. Y en esta parte de las manipulaciones, que entiendo, o sea, tú trabajas mucho con esto, porque obviamente porque tu formación ha ido para allá, manipulaciones, ujú. movilizaciones, técnicas de alta velocidad y demás, ¿cuáles serían las red flags que no nos permitirían trabajar con un adulto mayor? Mira, cuando nosotros hacemos nuestro historial clínico, dentro de eso, por ejemplo, pacientes con osteopenia, osteoporosis, los pacientes que tienen algún riesgo, eh, alguna patología autoinmune, muchas veces no son candidatos a una manipulación de alta velocidad. Pacientes con riesgo, multifracturas o durante el periodo de mucho tiempo han sido secuelares de algunas anquilosis, por ejemplo. eh, en algunos casos no son candidatos a la manipulación, bien, en términos de técnicas de alta velocidad. Pero ahí sí, en algunos casos, por ejemplo, las técnicas de alta velocidad no están indicadas para pacientes, tratamos de compensarlos con otro, con alguna movilización de tipo visceral, alguna movilización manual en términos de la terapia manual, trabajar a lo mejor con un grado 1, grado 2, muy suave, bien, con mucho cuidado y reevaluar. eh, pero hay otros pacientes que sí son candidatos a la manipulación y lo hemos hecho sin problema, con mucho cuidado, ¿sí? La manipulación de alta velocidad no es que es lo que uno ve un poco en el diario día a día, que llega el paciente, que lo manipularon de alta velocidad, que le dejaron un dolor y que después tú ves que hay alguna manifestación mayor. Em, Muy buena evaluación. Para nosotros lo fundamental es la valoración. O sea, el 80% del éxito de nuestra terapia está basada en nuestra valoración y el otro 20% son las técnicas que vamos a aplicar. Pero como te digo, hay pacientes que sí aplican, o sea, sí ingresan a este protocolo manipulativo de alta velocidad y otros pacientes que derechamente no aplican. Bien. Y en esos pacientes, bueno, aplicamos otro tipo de técnicas que son más de tipo manual, visceral, de activación muscular, a lo mejor algunas técnicas de facilitación, etc. Sí, esa parte de la valoración que mencionas es otro tema como muy trillado dentro de la fisioterapia, pero que tiene muchísima importancia porque si no haces una valoración correcta, igual y no pasa nada y ves a tu paciente y no tiene mejoría y bueno, tendrías que reevaluar, pero muchas veces ya tienes un sesgo en el cual tú ya te creaste una idea de lo que tiene el paciente y cada vez que reevalúes, si no lo haces con la profundidad suficiente, pues te vas a estar imaginando siempre un diagnóstico que no es el adecuado, ¿no? Entonces, ¿tienes tú alguna recomendación? ¿Hasta dónde dejas de evaluar? ¿Cuándo es suficiente seguir evaluando? ¿Cómo lo haces? No, mira, cuando nosotros en la primera sesión que vemos al paciente es solamente la evaluación. Entonces, es una evaluación con una historia clínica. El paciente llena la historia clínica, después viene la entrevista de la historia clínica y posteriormente comienzan los test evaluativos. Bien, siempre buscamos test de movilidad, test ortopédicos, algunos test viscerales también. Después de eso, de las evaluaciones, viene la explicación. O sea, yo evalué esto y esto encontré, esto es lo que voy a tratar, esto es lo que voy a ver. El paciente tiene que entender el por qué me van a manipular o no me van a manipular o si me van a manipular. Y después de eso, se hacen las primeras técnicas de manipulación y se hace alguna indicación también siempre en casa. O sea, esta indicación es para casa, se deja alguna herramienta para que pueda tratar. Y en la siguiente sesión volvemos a reevaluar con test de movilidad, test ortopédicos, bien, y tratamos de ir descartando ya para especificar mucho más la patología. Tratamos la patología, tratamos a nuestro paciente en términos, como te digo, globales, no solamente el dolor puntual, sino que todo lo que conlleva ese dolor, para nosotros la importancia del dermatoma, el esclerotoma, el miotoma, el angiotoma,
eh, el viscerotoma, todo lo que tenga relación con el mapeo. Y posteriormente, ejercicios, mucha indicación de ejercicio. A la tercera sesión es lo mismo. Siempre hay una reevaluación para ir generando un poco el feedback. Y dentro del feedback también está lo que te va mencionando el paciente. ¿Sabes qué? Durante la semana me generó una molestia cuando hice tal ejercicio. Vamos a reevaluar esa situación y, y bien, y vamos a evaluar. La particularidad que tiene el paciente adulto mayor respecto, por ejemplo, al deportista, que viene por una cosa puntual, ¿bien? Es que cada vez que vas tratando, vas generando mejoría, te vas a dar cuenta que el paciente dice, bueno, hoy día ya no me duele tanto, pero ahora me duele la cadera y yo llegué por rodilla. Empiezas a tratar la cadera, trabajas toda la cadena adicional, mejora la cadera y después viene el hombro. Entonces, cada vez que llega el paciente a la clínica, sí hay que reevaluar la conducta de entrada y reevaluar la conducta de salida, cosa que tú puedas generar también tu propio eh, análisis después en solo de lo que ha ido evolucionando tu paciente y revisando tu ficha o tu historial clínico. Pero es importante, o sea, para mí la valoración está presente siempre, siempre va a estar presente, siempre voy a estar aplicando los test de movilidad, siempre aplico, manipulo, busco la cadena lesional. En osteopatía se trabaja mucho con lo que es una cadena lesional, bien, si es traumática, si es visceral, si esta cadena es postural, lo que sea. Entonces tú trabajas sobre la cadena, y después de eso vas limpiando un poco, como te digo, los síntomas, para ya quedarnos directamente con lo que es la base de la visita de tu paciente. Mm. Sí, esa parte de la evaluación, o sea, es muy importante recalcarla, ¿no? No, si Ujú. bien, por ejemplo, dedicas la primera sesión a una evaluación exhaustiva y eso no te exime de que en las siguientes sesiones vayas haciendo microvaloraciones, por así decirlo, ¿no? Precisamente lo que mencionas, porque te va a dar una información de si lo que estás haciendo está bien, si la evaluación que hiciste el primer día estuvo correcta, ¿no? Inclusive. Yo muchas veces hasta en el propio tratamiento, cuando vas aplicando alguna técnica manual, estás evaluando al mismo tiempo que estás aplicando la técnica y tienes que Claro, estar procesando esa información para lograr llegar a un diagnóstico correcto y para inclusive si a lo mejor pues tener la franqueza de decir, ah, no, a lo mejor lo que yo pensé que tenía este paciente pues no era y lo tengo que modificar. Una pregunta compleja. ¿Qué haces si tu paciente le mandas ejercicio y no lo hace? mira, nosotros los hemos pillado inmediatamente. Nosotros cuando el paciente llega, lo primero que le informamos es, nosotros vamos a aportar un 50% en la mejoría. El otro 50% va por parte de él, en la alimentación, en cambios de estilo de vida, generar nuevos hábitos distintos a los que venía. Y con ese 50% más lo nuestro, el paciente empieza a mejorar. Pero ¿cuál es la conducta del ejercicio? Dejamos el ejercicio, lo repetimos, lo volvemos a hacer, el paciente te lo muestra, le mandamos el video y cuando el paciente regresa digo, bueno, ¿cómo le fue con los ejercicios? Bien, muéstrame. Eso te iba a Entonces cuando lo decir. muestra y te Ahí muestra queda. cualquier cosa menos el ejercicio, digo, entonces no lo has hecho. Y si no lo has hecho, esto se va a perder la balanza del equilibrio de lo que estamos haciendo. O sea, yo hago la mitad del equilibrio y usted hace la otra mitad. Si usted no quiere mejorar, entonces está perdiendo su dinero. Cuando el paciente lo entiende, fíjate que lo entiende. De hecho, creo que los pacientes adultos, las mujeres, fíjate que el sexo femenino es más activo en respecto de lo que es su tratamiento. A los varones les cuesta mucho, si la señora que entró con él no le informa, no le recuerda, él no lo hace. También las mujeres son un poquito más ordenaditas, son más consecuentes, lo hacen. Y como te digo, la manera de evaluar esto es, el paciente le entregamos los ejercicios, cuando regresa a la siguiente sesión, muéstrame los ejercicios que hizo. Y ahí te muestra. Cuando rápidamente muestra uno o dos ejercicios, quiere decir que sí, que hizo el objetivo y ya le puedes dejar otro ejercicio un poquito más complejo para que pueda hacer. Eh,
Lo que yo sí creo, Humberto, y bueno, y es como algo de lo mucho que hemos aprendido un poco de lo que tú haces, que siempre te he dicho que me parece súper fuerte lo que estás generando como red, em, es el ejercicio en el adulto mayor. O sea, siempre lo tenemos como postergado el ejercicio, pero cuando el paciente empieza a hacer ejercicio, empieza nuevamente la actividad física en su vida, se empieza a activar, anda con más ánimo, con más ganas, se siente un poco mejor, se mueve más, se desplaza solo. Entonces, esa es la idea. Sí, creo que cualquier persona hay un parteaguas entre antes y después de hacer ejercicio, pero al adulto mayor tiene un impacto muy grande en su vida, porque impacta directamente en su autonomía, ¿no? Entonces eso hace que se sienta mejor, que se vea como más vivo, con más ganas de hacer más las cosas. Entonces sí impacta directamente sobre esto, ¿no? Y lo que decías es la estrategia ideal, ¿no? El decirle, bueno, a ver el ejercicio. Y a mí me mata de risa cuando el paciente dice, bueno, pues no, no lo hice. El otro pretexto es, sí lo hice el primer día y entonces por eso se me olvidó. Entonces, bueno, pero sí, Es súper. sí, no, y la realidad es que también tienes toda la razón, ¿no? Me parece que, digo, yo trato pacientes ortopédicos y pacientes geriátricos, y sí, el adulto mayor tiende a ser el que más ejercicio, o sea, el que más respeta el programa de ejercicio que hacemos para la casa. El Claro. deportista o el paciente adulto joven, muchas veces, pues bueno, por múltiples razones que cada uno tiene sus razones, obviamente, pues bueno, muchas veces no lo hacen o no se comprometen tanto con ese programa. Pero pues bueno, Iván, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un gusto poder platicar contigo toda esta parte relacionada con la osteopatía y... Ah, bueno, perdón, hay una pregunta más que yo te quería hacer. La quiropraxia, ¿cómo ves la quiropraxia? Aquí en México, digo, para poner como el antecedente, sabemos que no se ve tan bien, y digo, lo he platicado contigo, porque no hay una formación seria en quiropraxia. Tú obviamente estudias un doctorado en quiropraxia. En Chile eso es otro nivel de formación. ¿Cuál es esta diferencia que tú notas entre los diferentes países con respecto a la quiropraxia? ¿Y cómo aborda a un paciente adulto mayor la quiropraxia? Que no es lo mismo que la osteopatía, ¿no? Tienen sus diferencias de base, ¿no? Mira, para ser quiropráctico en Chile se estudia en una sola institución, que es la Universidad Central. El programa de quiropraxia es exclusivo para kinesiólogos, para médicos o para dentistas. O sea, kinesiólogos y médicos pueden optar a este programa. Este programa dura 3 años de formación, es una formación continua, ¿bien? Es un programa bastante exigente, muy exigente, que termina al final con un proceso ya de culmine de formación. En cada etapa hay evaluaciones, ¿bien? Es como el proceso un poco también de la escuela de osteopatía. Acá en México, yo conozco dos universidades que tienen un programa formal como pregrado, que sería la Universidad del Valle de Catepec, la UNEVE, y la Universidad del Valle de Toluca, que también tiene el programa. Hay otra universidad de Veracruz, otra universidad en Monterrey, tengo entendido, pero la verdad es que yo personalmente no los conozco. Bien. Ahora, creo que sí es importante, por ejemplo, el programa en Chile aborda que nosotros ya somos profesionales como kinesiólogos, ya trabajamos de kinesiólogos y en base a esto ya tenemos toda una forma de trabajar en términos de evaluación, en términos de movilizaciones, en términos de trato con el paciente. Eh, la quiropráctica en Chile se ve como una formación más mixta, ¿bien? Donde ya no es tan ortodoxa de te manipula y se acabó, ya va la recomendación, está todo un programa de nutrición, de hecho en la formación quiropráctica va el ramo de nutrición, pediatría y otros ramos más. Entonces, se aborda de manera distinta, creo, las técnicas, si bien las técnicas quiroprácticas son universales, creo que eso también es como bien presente acá y en todos lados, pero yo creo que el grado de la formación que te da, que ya eres una persona que ya tiene una carrera ligada a la salud detrás tuyo y eso te hace ya un poquito más ordenado
ya te hace un poco más estructurado en términos de cómo lo vas a trabajar a tu paciente. Y creo que eso marca un poco la diferencia con la quiropráctica. Ahora, la quiropráctica como profesión de salud, ¿ya? Es una profesión sanitaria, ha ido creciendo, ha evolucionado, tiene sus detractores como en todos lados, eh, existen múltiples detractores, pero yo creo que hoy día el paciente lo que tiene como, como respaldo es, bueno, ir donde el quiropráctico, el profesional universitario, el que tiene el respaldo, y ese paciente se va a sentir mucho más cómodo y más seguro, ¿bien? Ante esos cursos que a veces uno ve que, pucha, que dejan un poquito a la mano del poco conocimiento. Ahora, eh, creo que los pacientes responden bien a la manipulación. Cuando tú les enseñas que la manipulación, lo que genera, lo que trae, lo que va a provocar sobre el sistema, el paciente cuando lo empieza a entender y empieza a ver que sí, efectivamente, lo que él me dijo estoy sintiendo, eh, después se forma como un hábito. Entonces, de repente te ves a cada paciente cada 3 meses, hoy vengo a mi ajuste, como ellos llaman, a mi alineación y balanceo. Entonces, lo que uno trata en este sentido también es educar, y eso es lo más importante. La educación es generar una cultura, un hábito de salud que está en todos lados y que tenemos que ir trabajando. ¿Mm? Te quería comentar antes de despedirnos que cuando yo egresé en el año 2007, estuve trabajando durante aproximadamente 4 años en adulto mayor. Bien, y de hecho fue una de las eh, como de las inspiraciones para poder haber hecho la formación en la sala era porque, claro, trabajaba mucho en hogares. En Chile se trabaja mucho el hogar de los adultos mayores, estos hogares de estancia, de larga estancia, donde ellos contratan, o sea, estos hogares contratan a un kinesiólogo para que el kinesiólogo esté de planta en estos hogares. Y sí, me tocó mucho tiempo trabajar antes de meterme a la terapia manual y a la Un adulto mayor. quiropráctica con adulto mayor. Sí, tú hiciste la formación ERA, ¿no? Cuando terminaste Icelera, la... exacto, Claro. Icelera. Hace como en el año 2008, 2009, Icelera. Yo estaba empezando a estudiar, así ¿Qué te parece? que... Pues muy bien, Iván, muchísimas gracias. Digo, la verdad es que esta parte de la quiropraxia sí la quería comentar, ¿no? Porque creo que aquí en México, pues es eso, ¿no? Probablemente si hay el interés por asistir con un quiropracta, pues ese es pedir el papelito, ¿no? Buscar que realmente vengan con una formación universitaria, porque precisamente se liga a lo que platicábamos de la parte de la evaluación, ¿no? Estos otros quiroprácticos que surgen en cursos de 8 meses, 6 meses, pues obviamente no tienen una formación ni en anatomía, ni en evaluación, y puede llevar a lesiones, evidentemente, ¿no? Un quiropráctico que sí ha tenido una formación universitaria, pues bueno, ya tiene una trayectoria y una experiencia para poder realizar esos ajustes o manipulaciones. Exacto. Pues bueno, entonces con eso concluimos. Iván, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Seguro que después estaremos platicando un poquito más. Ya igual nos estamos poniendo de acuerdo para el webinar, entonces Va. espérenlo por acá también. Nada, muchas gracias a ti por la invitación, Humberto, y felicitarte por generar este canal de comunicación para que la gente entienda un poquito qué es lo que se está haciendo y sobre todo generar conciencia de lo que es lo que nos viene. Los países están envejeciendo mucho, estamos creciendo y estamos viviendo a diario con adultos mayores que tenemos que generar también una red de trabajo con ellos y ser parte de esto, pues, de un equipo interdisciplinario, ser parte de un grupo de personas que les va a apoyar y que les va a acompañar en este proceso. Así que felicitarte por todo lo Gracias. que has logrado, por todo lo que has formado y por ser el impulsor de lo que es la fisioterapia geriátrica en México. Gracias, gracias. Sí, la verdad es que ese cambio demográfico que viene es muy grande y finalmente, si no lo quieren ver por los adultos mayores propiamente, piénsenlo
en ustedes mismos, porque en unos años nosotros vamos a ser esos adultos mayores. Entonces Exacto. necesitamos que haya más fisioterapeutas geriátricos, más nutriólogos geriátricos, más psicólogos geriátricos, más geriatras, médicos geriatras. Entonces sí es muy importante promover y que sigamos difundiendo esta información para que se fortalezca la formación, ¿no? Ujú. Así Ok, es. pues ahí está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Saludos, bonita noche. Cuídate, Humberto. Gracias.